Son las 7:55 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 8:55 hora de Venezuela. Nosotros cambiamos de tema para hablar de lo que fue esta cumbre que inició y terminó este martes. Es la cumbre de la CELAC. Y justamente para hablar sobre esos acuerdos, tenemos como invitado a nuestro querido amigo de la casa, internacionalista y periodista Alejandro Linares. Ale, buenos días, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Hola Marjorie, buenos días, saludos para ti y para toda la audiencia. Queríamos hablar sobre estos acuerdos alcanzados en esta cumbre que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina. Un día, inició, terminó el mismo día, y mucha gente se pregunta cuál es la trascendencia de este encuentro entre mandatarios. Sí, bueno, para hablar sobre los acuerdos que se alcanzaron o que se lograron en la cumbre, realmente tendríamos que referirnos a la Declaración de Buenos Aires. Ese fue el único documento que se llegó a firmar luego de finalizada la cumbre el día de ayer. Allí, en esa declaración de Buenos Aires, se recogen unos 100 puntos que engloban varias cosas interesantes. Por un lado, se destaca, por ejemplo, el rechazo de los países miembros de la CELAC al embargo económico estadounidense a Cuba, el respaldo de las naciones de la Comunidad de Estados al diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, pero también se hace un llamado importante, un llamado interesante a la integración sin distingos, a la integración respetando las diferencias. Y si me permites, Marjorie, quisiera citar en este momento un fragmento de la declaración que se firmó el día de ayer. La declaración dice lo siguiente: los estados acuerdan avanzar con determinación en el proceso de integración, promoviendo la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural. Esto es un llamado más a que América Latina y a que el Caribe deben convertirse en un solo y único bloque, independientemente del tinte, del color que tenga el gobierno o el ejecutivo de turno. Hay que rescatar también que en esta declaración de Buenos Aires, vuelvo a mencionar el nombre, se hizo un llamado para trabajar de manera conjunta, de manera mancomunada contra el narcotráfico y también para hacer labores con tal de evitar o de disminuir el cambio climático. Esas son las cosas más importantes que se recogen en este documento que fue refrendado por los 33 países que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Fue titular el día de ayer las declaraciones de los presidentes de Paraguay, Chile y Uruguay en torno a elecciones libres y justas, a la liberación de los presos políticos en América Latina. Quisiera que rescatáramos un poco lo más importante de esas declaraciones. Sí, quisiera empezar con lo declarado, con lo dicho por el presidente de Chile, Gabriel Boric. Él ha mantenido un tono bastante crítico, un tono que básicamente empezó a manejarlo desde que asumió la primera magistratura chilena y que aún hoy mantiene. Boric, a pesar de ser un declarado dirigente de izquierda, ha rechazado por un lado, la violación de los derechos humanos y por otro lado, también se ha pronunciado en contra de las vejaciones a las democracias en América Latina. De hecho, en el pasado y el día de ayer lo repitió, insistió en que no es posible tolerar que se violen derechos humanos, no es posible tolerar que se violen garantías fundamentales independientemente del gobierno que esté en el poder, no importa si es un gobierno de centro, de izquierda o de derecha. En cuanto a lo dicho, por ejemplo,
por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, él hizo un llamado vehemente a que se pusiera el foco, a que se pusiera la lupa sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Dijo Mario Abdo Benítez que simplemente no se puede voltear la cara, no se puede mirar a un lado y tratar de pasar por alto esa crisis que, según la ACNUR, es la segunda más importante del mundo. Y en el caso de Luis Lacalle Pou, pues él también hizo un llamado ferviente para que se respeten las libertades, para que se respete la democracia, pero además hizo una propuesta interesante, una propuesta que trasciende lo político y que se enmarca dentro de lo económico. Luis Lacalle Pou propuso que la CELAC sirva como espacio para fomentar la creación de un mercado común latinoamericano y caribeño que se extienda desde México hasta Argentina, que se extienda desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Y esto es importante, esto es interesante, porque como resaltaba el día de ayer en nuestra conversación, la CELAC ha evolucionado y se ha posicionado no solo como un bloque de integración política, sino como un bloque de integración económica. Sí, por otro lado, como ustedes saben, pues Nicolás Maduro no asistió a este encuentro, pero pidió la creación de una Secretaría General. ¿Cuáles serían las funciones de esta Secretaría y si crees que pueda tener cabida esta solicitud? Bueno, habría que determinar de qué manera maneja la CELAC la figura de un eventual secretario general. Hasta ahora, la CELAC básicamente solo tiene a un presidente pro tempore. La presidencia pro tempore estaba, por cierto, en las manos de Argentina, ahora quedó en las manos de San Vicente y las Granadinas, pero lo repito, hasta ahora la CELAC solo tiene un presidente que viene siendo la figura máxima, el representante máximo de ese organismo o de ese mecanismo de integración multilateral. Si se creara un secretario general, la figura de un secretario general, muy probablemente este secretario general podría llegar a tener hasta incluso más peso que el propio presidente, en tanto y cuanto podría convertirse en una figura mucho más activa, mucho más participativa. Quedaría entonces la figura del presidente de la CELAC para eventos más que todo protocolares, y el secretario general se encargaría entonces de los aspectos administrativos, se encargaría entonces de visitar países, de participar directamente en la solución de diferencias, en la resolución de problemas importantes. Esta es una propuesta que puede llegar a ser viable, pero que antes tiene que ser estudiada y, por supuesto, aprobada por las 33 naciones que conforman la comunidad de estados. Ayer nos comentabas que había una representación de China y de Estados Unidos. ¿Ellos manifestaron algún punto con respecto a lo que se abordó este día en la CELAC o solamente tenían una función presencial y listo? Tanto Estados Unidos como China estaban invitados. En el caso de Estados Unidos se sabe con certeza que fue invitado como país observador, no como país miembro, no como país de pleno derecho. Las alocuciones que se escucharon el día de ayer, que se llegaron a escuchar y a recoger el día de ayer, fueron únicamente de mandatarios latinoamericanos y caribeños. Pienso que lo que intentó la CELAC o lo que está intentando la CELAC es expandir las fronteras del bloque más allá de América Latina y el Caribe. Ese trabajo ya se viene haciendo gracias a los contactos que ha tenido la CELAC con la Unión Europea. De hecho,
en la reunión de ayer se acordó que para julio de este año va a realizarse en Bruselas, Bélgica, una nueva cumbre, un nuevo encuentro CELAC Unión Europea. Sin embargo, al parecer la CELAC pretende ir más allá de las alianzas con el viejo continente y pretende incluir ahora a un actor muy cercano, como lo es Estados Unidos, pero también a un actor asiático y muy lejano, como lo es China. ¿Por qué China? Porque independientemente de su régimen político y de la ideología que se maneja en términos políticos dentro de China, China económicamente es un gigante, es un proveedor, un suplidor seguro y en los últimos años ha aprovechado que otros países, que otras potencias, entre ellas Estados Unidos, han dejado espacios libres en América Latina para ocupar esos espacios. Y hoy por hoy, América Latina y China tienen buenas relaciones económicas. Es por eso que la CELAC el día de ayer, de alguna manera quería enviar un mensaje claro, quería decirle a China, pero también a Estados Unidos, sabemos que ustedes tienen diferencias, pero nos interesa mantener relaciones sanas, constructivas, relaciones de trabajo con ambos, independientemente de las diferencias que pueda existir entre ustedes. ¿Qué sale de aquí para América Latina si hacemos un balance lo más objetivo posible? Para muchos esto es como un saludo a la bandera, un encuentro de mandatarios de 24 horas de un día en Buenos Aires, pero realmente, ¿cuáles son esos beneficios de este encuentro de mandatarios latinoamericanos y del Caribe? A ver, yo quisiera rescatar el regreso de Brasil, la reinserción de Brasil en el panorama latinoamericano y en el panorama internacional. Es importante que Brasil, como el gigante suramericano que es y como una de las economías más importantes de América Latina, empiece a reactivarse y empiece a tener contacto con sus naciones vecinas. Eso es lo primero que quiero rescatar, el regreso de Brasil a la CELAC. Quiero rescatar que se esté hablando no solo de temas políticos, sino que también se esté hablando, por ejemplo, de lucha contra el narcotráfico, que se esté hablando de cambio climático, que se esté hablando de la creación de un mercado común. Y quisiera rescatar también, y esto me pareció a mí, y debo reconocerlo, un tanto sorprendente, que líderes como Gustavo Petro, por ejemplo, quien es abiertamente de izquierda, haya dicho en el seno de la reunión que se sostuvo el día de ayer, haya dicho que ha llegado el momento de que las izquierdas y las derechas entiendan que cuando una llega al poder, no tiene por qué eliminar a la otra. Y esto es importante porque en política las rivalidades son eso, son rivalidades. En política los contrarios deben y tienen que ser vistos como adversarios, no como enemigos. ¿Por qué? Porque si tú ves al contrario como un enemigo, tú automáticamente te condicionas y lo que piensas es en eliminarlo. Si empiezas a verlo como un adversario, sabes y reconoces que tienes diferencias con esas personas o con esa persona, pero aún así eres capaz de dialogar y solo a través del diálogo es que se puede construir y se puede progresar. Así es, gracias por este análisis, Ale, por acompañarnos el día de hoy. Rescato esa frase de Gustavo Petro que pidió que no existan presos en América Latina. Con esto nos despedimos y será hasta un próximo encuentro. Feliz día para ti. Gracias, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares, reconocido periodista e internacionalista. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.